El pacto. Relato. Cuando atardeció, los niños fueron llegando uno a la casa porque las sombras se hacían más densas. Estaban dispersos, ya que estaban jugando a las escondidas y cada cual se había refugiado en los mejores escondites. Aparecieron por la inverna, otro por la finca, alguno salió de los frutales y otro, de la casa. Una vez que se recogieron todos en el corredor de la casa, propusieron contar cuentos. Estuvieron de acuerdo. Empezó el más grande de todos. Era un grupo de 5 niños que rodearon al que se disponía a contar cuentos. Cada cual contaba un cuento a su manera. Algunos que estaban al tanto de cada cuento corregían cuando el narrador cambiaba algún dato que ellos consideraban importante. A veces el cuento no avanzaba porque se trenzaban en discusiones de nunca acabar, entonces alguien cambiaba de tema y la discusión se desvanecía. El más pequeño tomó la palabra y sugirió entrar en la casa porque las 7 era una hora mala, ya que por ese patio pasaban demonios convertidos en mulas desde el cerro y se perdían justo en un árbol de pinchino a una cuadra de la casa. Todos miraron al majestuoso árbol. Se veía enorme e intimidante y pronto cundió el pánico. Sin embargo, el que los puso nerviosos dijo que quería contar esa historia del por qué pasan los demonios por ese patio. Nadie se quedó en el patio, todos corrieron hacia la cocina. El narrador de esa historia los siguió. Todos tenían mucho miedo. Cuando el viento hacía ruido en la arboleda y crujían las ramas, ellos se estremecían de miedo porque pensaban que eran los demonios cruzando hacia el árbol. Cuando el de la historia de las mulas se sentó alrededor del fuego, los demás apuraron que cuente la historia del porqué del suceso. Sucede que en aquella casa vivía un campesino que era pobre. Siempre se lamentaba de su situación. Por más que trabajaba la plata no alcanzaba y siempre estaba endeudado. Un día, mientras trabajaba en la chacra de maíz, se encontró con un hombre de porte alto vestido completamente de negro. Tenía puesto en la cabeza un sombrero negro de alas anchas. Lo saludó y le preguntó por qué estaba triste últimamente y él intentó engañarlo. El hombre de traje negro le dijo que él sabía lo que le pasaba y por eso había venido a ayudarlo. El campesino le dijo que no tenía con qué pagarle el favor y el hombre de traje negro le respondió que eso no era problema, que le pagara con lo que más quería y a cambio él le daría todo el dinero que necesitaba para hacerse rico. El campesino no supo de qué se trataba. ¿Qué era lo que más quería? ¿Qué más quería en la vida? Su mujer, sus 4 hijos. El hombre del traje negro le dio la espalda. El campesino sintió un poco de miedo. No sabía quién era ese señor. Por un momento pensó que se trataba de algún hombre solidario que quería hacer caridad. Nunca había escuchado, pero se inventó como consuelo. No se imaginó y después de reponerse del súbito temor respondió: «Quiero mucho mis mulas». El hombre del traje negro se dio la vuelta. «Lo que quieras», le dijo. «Al fin yo sé lo que más quieres. Si aceptas este trato tendrás todo lo que te propongas y yo me llevaré lo que más quieres». El campesino, que por un momento creyó que estaba soñando, dijo que sí. Se sentía mareado, aturdido, medio zombi. Tambaleó un poco y se desplomó. El hombre del traje negro desapareció entre la espesura del bosque. Más bien se hizo humo. Por la tarde, su mujer lo encontró durmiendo en la chacra. Cuando despertó era otra persona. Se levantó, tomó sus herramientas y retornó a su casa sin decir palabra. Su esposa creyó que estaba enfermo y no osó molestarlo con preguntas, al contrario, supuso que estaba cansado, así que le preparó una infusión de hierbas. Ese campesino se transformó en otra persona. Trabajaba sin parar, sin criticar ni quejarse. Su carácter, antes cálido, se volvió frío e inconmovible. Su entorno notó el cambio y murmuraban a sus espaldas, pero ese hombre siguió trabajando sin descanso, se levantaba con el canto de los gallos, se acostaba con las lechuzas. Así pararon 2 largos años y olvidó el encuentro con aquel misterioso hombre de traje negro. Había prosperado. Sus propiedades se multiplicaron por doquier. Estaba feliz hasta que un día un hecho funesto lo llevó a aquel día del encuentro extraño. Su hijo mayor, un niño de 10 años, enfermó gravemente y murió de un día para otro. Recién recordó el trato que hizo,
Pero él quiso engañarlo con sus mulas porque también quería mucho a sus mulas. Se desplomó. Y de repente aquel hombre de rostro de acero y callado se volvió un mar de lágrimas. Inconsolable buscó consejo para ver si podía recuperar a su hijo. En aquel pueblo vivía una mujer que sabía sobre artes ocultas. Fueron a consultarle y ésta les dijo que debían esperar en la tumba del difuntito antes de la medianoche porque era obvio que el niño era parte de un pacto y que éste vendría a llevárselo porque en el fondo no estaba muerto. Cuando lo llamen y el niño se levante de su ataúd, ustedes disparen con balas de plata hacia los espíritus oscuros, antes no porque el niño tiene que haber salido del letargo. El campesino estaba asustado que se había orinado en sus pantalones. La mujer le dio un brebaje. Para que esté fuerte, le dijo, de lo contrario no va a resistir y es posible que enloquezca. Siguieron las indicaciones. La fosa no era profunda porque no querían que las cosas se compliquen más. Después de haber enterrado al niño, esperaron la noche. Estaban impacientes que bebían cañazo de rato en rato para espantar el miedo. Cuando dieron las 12 de la noche sonó un tropel de caballos. Apareció un grupo de hombres a caballo. Todos estaban vestidos de negro y los caballos parecían verdaderos esqueletos con enjalma. A la cabeza iba un hombre de negro, pero de descomunal tamaño. Era el jefe. El campesino lo reconoció. La mujer que hacía de bruja le dijo que no lo mirara a la cara si es que los descubría. Se estaban orinando de miedo, por eso bebieron cañazo más de la cuenta. Rodearon la tumba y el jefe del grupo de malos espíritus gritó, «Levántate, concha de tu madre». La tumba se abrió como por arte de magia. De la tierra emergió el ataúd como si ésta lo vomitara. Luego el cajón crujió y saltaron los clavos. El jefe de aquel grupo de fantasmas volvió a llamarlo, «Levántate, carajo». El niño se levantó como si despertara de un letargo. Blanqueaba la mortaja, el niño estaba pálido. Parecía desorientado. Cuando uno de los fantasmas intentó acercarse dispararon a quemarropa con balas de plata. Pronunciaron una oración para dicho evento. El grupo de fantasmas se desvaneció entre las tumbas y desapareció en la oscuridad de la noche. El niño, sin saber lo que ocurría, fue levantado en vilo por su padre y los demás del grupo, luego partieron a toda carrera a casa no sin antes quemar toda clase de amuletos en la tumba del niño. Cuando llegaron a la casa encontraron a su esposa y los dos niños echando espuma por la boca. Quiso llevarse a los demás, pero yo tomé mis precauciones, dijo la mujer misteriosa. El campesino estaba desesperado. Estaba un poco embriagado por lo del cañazo, pero lo tranquilizaron. Ya se repondrán, solo fue un intento. El maldito no pudo porque yo le dejé un regalo. Luego que el niño se recuperó el campesino vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a otros lares. Cuando terminó el relato, los demás estaban contrariados porque no encontraron la relación de las mulas corriendo a las 7 de la noche a los pinchinos con lo que acaba de contar. Su mamá, que había seguido la historia, les explicó que, antes de la fuga del campesino llamado Armando Quinteros, hicieron trato para que se lleve al niño al siguiente año. El señor abandonó la casa que se levantaba cerca del enorme pinchino y construyó una nueva a 2 cuadras de esta. Vendió las tierras y se fue muy lejos a vivir y así mantener a salvo a sus hijos. Sin embargo, ignoró que había levantado la nueva casa cerca de la ruta de aquellos espíritus del inframundo. Cuando el nuevo dueño adquirió la casa se llevó un susto la tarde de un martes, pues cruzó un grupo de jinetes negros a todo galope por el patio en dirección al pinchino. Todos los años era lo mismo, cruzaban a todo galope y se perdían en el pinchino, junto al cual solo quedaban vestigios de una casa. Los niños estaban boquiabiertos, aterrorizados. Alguien dijo, ya no iré a jugar por ahí. ¡Qué miedo! Los demás también dijeron que jamás irían por esos alrededores. Nunca más se aparecerían por el pinchino, pero no entendía por qué los espíritus seguían pasando cada año si el hombre que hizo el pacto ya estaban allí. A lo que la señora respondió, porque la bruja que contrató el campesino los engañó. Así seguirán año tras año haciendo el mismo trayecto del cerro a los pinchinos en busca del alma del niño.